Muy bien, pues. Egunon, buenos días. Ongi etorri guztioi txanda honetako azken hitzaldira. Bienvenidos a todos a la última charla de este tercer ciclo. Para todos aquellos que todavía no habéis asistido a ninguna de las charlas de todos estos ciclos que desde EGAN y sus socios hemos estado organizando, simplemente comentar, poner un minuto en contexto antes de comenzar con la charla. Desde EGAN y desde el clúster estamos intentando solventar un poquito la situación, la mala situación en la que nos hallamos, intentando dar pautas, claves y pistas para retomar un poco aquella senda de crecimiento que caracterizaba el sector. En este caso, en este tercer ciclo, hemos puesto el foco en todas aquellas pistas y conceptos 4.0 que pueden hacer del clúster del sector más competitivo y poder volver a recuperar la cuota de mercado que tanto ha costado a las empresas tener hasta la fecha y después de tanto trabajo y tan buen trabajo. En esta ocasión nos acompañan dos de nuestros socios, Ariki Metrología y René Shaw, que nos van a hablar de fabricación aditiva e inspección tomográfica computerizada sobre ello. We've got an extra speaker from RX Solutions. It's a collaborator of Ariki. He is Ludovic. Hi, Ludovic. Monsieur Prunier. Hi, hello. The speech I think is going to be in English, but there's no be any problem for all of us since everyone knows how to speak English here. Okay, so Jean, I think it's your turn when you want. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Muy bien. Solutions. Buenos días a todos. Primero de todo, gracias a Cluster EGAN de convidarnos o invitarnos para poder participar en esta charla. Me presento primero, soy Jan Sok y soy el responsable de fabricación aditiva de René Shaw Ibérica. Y voy a hablar sobre el control de proceso en lo que es fabricación aditiva. ¿Sí? Entonces, Borja, si podemos pasar al segundo slide. Bien. Aquí lo que podemos observar es una fabricación o un paso de una fabricación con 4 láseres en simultáneo. Esto es plataforma de nuestra máquina RAM 500Q de 4 láseres. Y la parte interesante en este sistema o en esta imagen, este vídeo, es que los 4 láseres pueden incidir en cualquier zona del substrato. ¿Sí? Entonces, básicamente no hay problemática de solape. La cuestión por la que estamos hoy aquí es cómo controlamos la calidad de la fabricación, que es al final lo más importante. Si podemos pasar al siguiente slide. Bien. La fabricación aditiva de metales, sabemos que nos abre una amplia gama de posibilidades, pero lo que puede presentar un reto es realmente el proceso o el desarrollo, el control de proceso. Cualquier inconsistencia en lo que es el comportamiento de la fabricación puede producir o puede causar anomalías que luego obviamente tienen un impacto negativo o pueden mostrar un impacto negativo en lo que es el comportamiento, la vida de nuestro componente. ¿Okay? Borja, la próxima, por favor. Bien. ¿Cuáles son, podríamos decir, los retos? La fabricación aditiva metálica, como sabemos, funciona en base de construcción capa por capa de nuestro componente. Lo que se realmente produce durante la fabricación es que el láser se desplaza por el lecho de polvo, creando unas microsoldaduras, normalmente que tienen un tamaño o una anchura entre 150 y 200 micras,
las cuales luego se solidifican, ¿verdad? Y, es decir, se añaden una tras una. Lo que queremos es que nuestro componente fabricado mediante este proceso muestre una densidad más alta posible, idealmente 100%, ¿verdad? Sin poros, sin defectos internos. Y es realmente este punto el más importante. Poder detectar, poder leer, poder identificar que la pieza pues, se haya fabricado de forma correcta o sufre de algún tipo de anomalía o de algún tipo de defecto interno. Siguiente slide, Borja, por favor. Entonces, ¿qué puede ir mal durante nuestra fabricación? Pues hay muchas variables, ¿no? Desde la preparación del archivo de fabricación hasta la geometría del componente, la precisión del escaneo del láser, muy importante, condiciones de polvo, su esfericidad, su humedad, su fluidez, salpicaduras, que se llaman spatter, que son básicamente los saltos, las chispas, si lo llamamos así de forma popular, que salen del lecho de polvo, hasta cosas tan triviales como podría ser pues, la limpieza de lo que es la óptica de la máquina, por donde realmente sale la haz láser. Bien, entonces, para esto, Renishaw dispone de un sistema que llamamos Infinium Spectral, es un conjunto de software y hardware que está dotado de varios sensores que nos pueden medir el comportamiento del láser, ¿sí? La magnitud, la potencia del láser y también el comportamiento del melt pool, ¿sí? Que es realmente la zona donde se ejerce la fusión, ¿de acuerdo? En el vídeo podemos ver un poco la funcionalidad que luego la explicaremos en los próximos slides de forma un poco más detallada. Siguiente. Bien, entonces, ¿cómo funciona el Infinium Spectral? Infinium Spectral pues, es un sistema para captura de datos a través de sensores que dispone la máquina. Los datos se captan pues, de alta precisión y también a alta velocidad. ¿Okay? Tenemos dos tipos de sensores, sensor de laser view y el melt view. Laser view nos mide la magnitud, la potencia del láser, ¿sí? Y el perfil, y el melt view nos captura o mide el comportamiento del melt pool, ¿sí? Básicamente captura las emisiones que produce este melt pool. Todos estos datos luego se captan y se registran en el sistema RENAM, ¿de acuerdo? A través del sistema se almacenan en un data hub, ¿no? en un almacenaje de alta capacidad y es ahí donde se convierte o donde se transforman en datos 2D y 3D, ¿sí? Para luego poder ejercer nuestro análisis. En estas dos imágenes que vienen podemos ver un poco el proceso, ¿de acuerdo? Desde láser hasta los espejos, incidencia dentro de lo que es el melt pool o el substrato y luego en azul se ve el retorno de toda esta información hasta ser captado por los fotodiodos de melt view, ¿sí? Para detectar campo visible y campo invisible para poder pues, ejercer nuestro análisis. Siguiente. Bien, esto es otra animación más o menos del mismo dibujo, donde se ve en rojo el láser emitido. ¿Sí? Este pasa por el primer fotodiodo, que es el laser view, que capta la magnitud, la potencia.
y luego rebota en lo que es el melt pool o la placa de fabricación, el lecho de polvo, y retorna a través de filtros y se capta por los fotodiodos de MeltView. Ok, siguiente. Entonces, ¿cuáles son las características o para qué sirve? Pues, como decíamos, la capacidad nos permite ver en 2D o en 3D nuestra pieza, el comportamiento del melt pool y ver realmente, identificar cualquier anomalía dentro de nuestra fabricación. Hablamos de que la captura de estos datos se hace a alta velocidad. Estamos en el rango normalmente 10 microsegundos, pero hasta medio microsegundo. ¿De acuerdo? Hablamos de que el láser es seguro porque es láser clase 1 y lo potente en esta solución es que nos permite visualizar estos datos a tiempo real. Por lo tanto, no tras acabar la fabricación, sino mientras se está fabricando. ¿Ok? Siguiente. Perfecto. Entonces, la captura y la visualización del proceso se hace mientras progresa lo que es la fabricación. ¿Verdad? La opción que tenemos, o también podemos decir el punto muy interesante para nosotros, es poder comparar los datos incluso con builds, podemos llamarlos master, builds que sabemos que son correctos, componentes que se fabricaron de forma correcta. Entonces, tenemos la posibilidad de comparar los parámetros del build actual con el build óptimo, el build master, ¿verdad? Podemos distinguir o podemos especificar umbrales distintos de parámetros y realmente cualquier anomalía se nos visualiza en la pantalla, ¿no? en nuestro fichero 2D o 3D que hemos generado a través de Infineon. Siguiente. Bien, aquí lo que vemos es realmente el resultado de este análisis. Es un componente fabricado. La primera parte que hemos visto, el componente completo, pues era el análisis de melt pool. Y lo que se revela en esta pantalla ahora es realmente podríamos decir los parámetros distintos a los del componente. En este caso son parámetros de estructuras de soporte. ¿Sí? Eso se fabricaron de diferente manera o con diferentes parámetros que el sólido o el componente destino, y realmente lo que vemos es que el sistema nos ha identificado que aquí el comportamiento o el parámetro es distinto. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos podemos decir, la posibilidad de ver cualquier anomalía en nuestro build, y obviamente nosotros lo que queremos con este sistema es poder pues, entender la propagación del defecto. Para esto disponemos de dos opciones. Podemos investigar, podemos visualizar el defecto en 2D, por lo tanto en una única capa, o poder ver los parámetros, podemos decir, el progreso de fabricación en 3D. Por lo tanto, podemos ver el progreso o la propagación del defecto a través de la pieza completa. ¿De acuerdo? Esto nos pues, permite entender la variación de parámetros en cada bit, ¿okay? En cada fabricación. Siguiente. Bien, aquí obviamente, aparte de poder utilizar este sistema para detección
mientras se está fabricando, también vemos que el futuro nos dirigirá o nos dará la opción o la oportunidad de poder pues, compartir, no tanto compartir como pues solapar, ¿no? O superponer, como dice la presentación, estos datos de Infinium espectral con datos de tomografía, ¿sí? Datos de CT, que es realmente el tema que ahora va a tratar Sariki con Rekids Solutions. Y eso por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenos días a todos. Espero que se me escuche bien. Gracias a Egan por brindarnos la oportunidad. Gracias, Jan, por tu presentación. Bueno, como decía Martín, tenemos dos focos en la sesión de hoy. La fabricación aditiva expuesta por Reniso, y ahora entre nuestros proveedores tecnológicos de tomografía computerizada, RX Solutions, y yo mismo, pues abordamos la segunda charla. Yo voy a ser muy breve porque lo interesante nos lo va a dar nuestro experto de ingeniero Ludovic, francés. Yo voy a pegar unos pequeños datos de introductorios a la tecnología, porque no sabemos hasta qué punto puede ser conocedora o no. Y detrás de esos 70 asistentes que estamos ahora mismo, pues cuánto de conocida es o no. Y enseguida le pasaré la voz a mi compañero. Vale, pues como preguntas iniciales que yo hacía para introducir la tecnología son estas, ¿no? ¿Qué es la tomografía computerizada? Pues bueno, es una metodología de inspección dimensional no destructiva mediante rayos X. ¿Y qué nos permite? Pues nos permite inspeccionar la estructura interna y externa de los componentes e identificar los defectos y problemas de fabricación. Es importante centrar este tiro porque hay mucha duda entre qué es la tomografía computerizada y qué es la radiografía digital, ¿vale? La radiografía digital todos lo conocemos porque, bueno, o un porcentaje seguramente muy alto de los oyentes se ha hecho una radiografía en el médico alguna vez, en el traumatólogo, y es el mismo principio, ¿vale? Lo que pasa es que la tomografía computerizada nos da esa tercera dimensión, ¿vale? Nos da la envolvente. Por lo tanto, podemos llegar a un análisis en este sentido, ¿vale? Tanto aunando las dos respuestas de estas preguntas, aquí vemos una inspección, una estructura interna y externa, vemos esos poros, vemos esas grietas que pueden tener las piezas internamente, ¿vale? Y todo esto se basa en el principio de la radiografía digital. El origen, por lo tanto, es médico, ¿vale? Aquí tenemos el físico alemán Wilhelm Conrad, que fue el que descubrió la radiografía, ¿vale? Los rayos X, allí en 1895, ¿vale? En cambio, la tercera dimensión, esa para darle la envolvente, vino con la primera máquina axial en 1967. Ya veis que generar todo pues conllevó mucho tiempo de desarrollo. A la industria llegó las primeras fechas que se manejan son en 1980, pero no es hasta el 2005 donde en la feria de control, que muchos conoceréis, de Stuttgart, sale o se presenta la primera máquina de tomografía computerizada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que llevamos más de 100 y pico años con radiografía en el mundo médico, el mundo de alimentación, el mundo industrial, pero verdaderamente las máquinas son jóvenes. Estamos en un momento bastante incipiente de esta tecnología. A pesar de esto, en 12 años, ¿vale? Desde que se presentó en 2005, estos datos del 2019 no había datos, del 2018 había bastante dispersión en lo que he podido analizar. Me he fiado más de esta fuente de Metrology News. Decía que en 2017 se manejan alrededor de unos 600 millones de euros en tomografía computerizada y radiografía digital, ¿vale? Me suele gustar dar estas cifras en este tipo de ponencias para ubicarnos dónde estamos y a pesar de que sea una tecnología temprana, que tampoco lo veamos como que esto no existe, ¿no? Desde luego maneja actividad
y hay instalaciones por el mundo, ¿vale? Si nos centramos más en nuestro territorio, para saber, bueno, qué normativa legisla las máquinas. ¿Alguien tiene el micrófono? Perdona. Vale, ahora mejor. ¿Qué normativa legisla estas máquinas? Bueno, pues es el Consejo de Seguridad Nuclear el que ampara y gestiona todas estas máquinas e instalaciones a partir de estos dos reales decretos que veis en pantalla. Creo que es un punto importante y que requiere especial atención. No voy a, desde luego, ir por encima de los reales decretos, sobre todo este año que estamos ya acostumbrados a leerlos, pero sí quiero puntualizar eso que he puesto entre asteriscos, ¿vale? Y es el límite de 200 kilovoltios. Por desgracia, en Europa no tenemos una normativa europea o común para estas instalaciones. Nosotros distribuimos las máquinas de RX Solutions, tanto en España y en Portugal, y tampoco comparten la legislación. En España, como decía, es esta, y 200 kilovoltios nos va a hacer la frontera entre ser una instalación radiactiva o no. No quiero entrar más en detalle, pero sí creo que es un punto importante porque bueno, la burocracia a partir de este voltaje pues se hace más ardua, ¿vale? Y otro punto que nos preguntan mucho en cuanto a formación se refiere es si es obligatorio el uso o la posesión de una formación acreditada para el uso de estas máquinas. Nosotros como Sariki, desde luego, desde el punto de vista de mantenimiento y servicios, sí que se nos exige, ¿vale? Pero para aquellas máquinas que estén por debajo de 200 kilovoltios de potencia, el cliente o vosotros no deberíais o no es imprescindible tener una formación acreditada para el uso de las mismas. Sin más, estos eran unos pequeños datos que quería dar como introducción a mi compañero, a Ludovic Prunier. Recordar que tenemos el chat para dudas y si hace falta podemos abordar las cuestiones que tengáis al final del webinar. So, thank you, Mr. Prunier. This is your time to go ahead with your presentation. So, thank you, Borja. Good morning, everyone from France. My name is Ludovic, and I'm working as an application engineer here in RX Solutions. And we provide a range of computed tomography systems. And today we'll see how useful it can be for additive manufacturing applications. So for this presentation, we'll go through several applications, and you need to understand that our system are able to scan from nano-CT to micro-CT. So when we talk about nano-CT, we can go up to 400 nanometer resolution. And when we talk about micro-CT, the lowest resolution we work with is near to 100 micrometers. So in this range, we can have a lot of applications, and we'll start with powder and material analysis. So in that case, when we want to look at the powder used in your 3D printing process, the idea is to use a nano system. So we'll be able to work at, in that case, 0.7 micrometer resolution. And as you can see on the picture, the sample needs to be quite small. So we'll just have a look at a powder sample, and it can be very interesting to check the parameters of the powder before going into your process. So on this picture, you can see, the main elements of the 3D system. So on the right, you have the X-ray source. You have your sample in the middle, which is the white dot. So it's the AM powder. And the rotation stage will make the sample rotate in 360 degrees, so we can have a lot of radiographies, and then we'll reconstruct them with the software. On the left, we have the detector, which is counting the photons and gets all the information. In that case, you can see on the bottom left, we are using our EasyTOM, which is the middle range of our systems.
So thank you. We can see the result we can obtain on a powder. So once the scan is done, the software will reconstruct the 3D of the powder, so you can have all the information inside your powder. So on the left, you have a 3D rendering where you can see the volume of the different cells. So it can be very useful to check if all your cells are inside the range you want. And of course, on the right, you have a slice through the powder. So it can be also useful to check the volume, but you can start seeing some porosities inside. And of course, you can also check the roundness of your powder. So a lot of information available inside the sample, and the technology is of course non-destructive. So in that case, you don't move the powder during the process and you get all the information. Okay, so the first application was about powder, very small sample and very high resolution. And then if we go into smaller resolution, we can observe defects and internal structure inspection. So this is in the range of 10, 20 micron. And we'll have a look at some specimens. So we can see on the left, we have a setup with a titanium specimen. So it can be a test for testing the melting setup or to test your first sample on the machine. And in that case, we use 20 micron voxel size because we are looking at some porosities or inclusions inside. So you can see on the right, we have the 3D reconstruction, and we have performed the porosity analysis inside, and it can be really useful to check if you have some big pores during the melting process. So again, we can have a look at the 3D rendering on the left. So you can check the surface if everything went right. But you can also have some slices. So in the middle, we see the porosities inside the specimen. So again, it really depends on the resolution, but you can be able to see some big pores and to check their dimensions and to see if it is right for your process or not. On the right, we have the difference that can be seen between a melted and an unmelted powder. So we've just drilled a hole in the sample and we've put some powder inside, and you can see how easy it is to see the difference between the melted powder and the unmelted one. So another application, so now we are entering the bigger system we propose, the EasyTOM XL, and we use different setup where you can see the sample is closer to the tube. So the resolution is now only 100 micron meters, but it allows to scan a much bigger part. So in that case, because the detector can move, it's possible to use some options to get the entire parts in the field of view. So at the end, you will have a complete 3D reconstruction and you can check for defect inside with the entire component. So we have a look now at the slice inside this component, and you can see the resolution is 100 micrometers, so we can start seeing some defects. In that case, we'll be limited to compute small defects, and the idea could be to use the same system and bringing the sample closer to the tube. You'll be able to have a higher resolution and then to see what is really your defect, if it's a pore, if it's an inclusion or whatever. But of course, you can see that a very low resolution scan can be useful to check the biggest defect, and you can go through the entire part. So the last and maybe the most interesting application for 3D printing is the dimensional and quality inspection. So all the idea is to test with micro CT systems, so not very high resolution, to test the dimensional and to check for the quality. So in that case, you can see on the bottom left, we are inside the smallest system, the EasyTOM S. So it is also the easiest to use. And we can again see the X-ray source on the right, the detector on the left.
and our part in the middle. So in that case, we are scanning a lattice structure, so made by additive manufacturing. And you will see how easy it is to reconstruct the entire volume and to look really inside. And we are able to measure the inside of the lattice structure. So now we have 3 different rendering. You can see on the right, the video is showing how good is the reconstruction inside the sample. So I am able to look inside my sample without cutting it. So in that case, you can also see the transparency that will bring the porosities. So it's very easy to see what happened during the process inside and to look at the defects. On the bottom left, you have the result of the porosity analysis. So you can look for the biggest one and check if the diameter is inside the range you were expecting or if the part is not good. On the top left, you have another analysis that our software can provide. So it concerns the wall thickness analysis. So you're able, because you have all the information inside, you can measure the wall thickness of your entire part and to compare with what you were expecting. So non-destructively, you are able to measure some internal parameters without any problem. So another application we have in 3D printing world and aeronautic applications is the blade measurement. So you can see in that case, we worked at 60 micron voxel size, and we are on the left comparing the actual data to the CAD model. And you can see it's easy to make a slice and to have all the deviations. So I am really looking inside the part thanks to the X-rays, and I can just check if my part is okay with the CAD or if there is some deviations at some point. On the right, we are again looking at the wall thickness. So it's a very important parameter in that application. So you can see the data is provided in 3D and you have really access to the entire sample without cutting it. So it's one of the advantage of the CT is that all the part can be processed and you have access to the entire volume. So we've seen some applications for 3D printing from powder to metrology and inclusions, etc. But what you need to remember that we have a lot of applications for CT. We are providing a wide range of equipments, so different powers, different resolutions. All applications are related to R&D, research, or material sciences, and it's a non-destructive technology. So in that presentation, we've seen powder and material characterization. So when we work at high resolution, we've also seen some defects in inner structure. So you can work on specimen or small sample to check your process. And the last applications were linked to dimensional and quality inspection. So when you really want to compare the measurements, you want to do metrology, you can use some options to get your entire sample in the field of view. So really some interesting applications for 3D printing. And finally, about RX Solutions and our partner Sariki in Spain. So we are a French company and we are manufacturing the CT systems, and all the hardware and software are designed by us with a wide range of algorithms to reconstruct the projections and to correct some artifacts well known in computed tomography. So feel free to ask questions about the applications, and if you have any ask, please contact us or Sarich. Thank you. Thank you very much, Ludovic. Thanks to everyone, Jan, and to Borja. Se abre, supongo, turno de preguntas. Borja, Jan. Sí, ¿estáis de acuerdo? Bueno, no tengo nada en el chat. Si alguien quiere hacer una pregunta, que no tenga ningún reparo en o hacérmela a mí
en privado, por si acaso queréis mantener el anonimato, o abrir micro y hacer las preguntas oportunas. Borja, ¿querías decir algo? No, efectivamente, que gracias a todos por la asistencia y por hacernos un hueco en la agenda. Creo que es también importante confirmar, ¿no?, que esta sesión grabada la vas a colgar en redes por si alguien quiere volver a echarle un vistazo. Ahí están los contactos tanto de Jan como mío por si hay alguna cuestión y desde luego que se sienta todo el mundo libre de levantar la mano ahora mismo. Sí, por favor. ¿Habéis mirado vuestros chats? Igual en vuestros chats privados hay alguna pregunta. Nada. No. Pues, bueno, ha sido todo rápido. Ha habido 3 ponencias fantásticas y ha sido todo muy rápido. Ah, mira, tenemos aquí una pregunta. ¿Qué precisión de fabricación y de medida se consiguen con estas tecnologías? La de fabricación creo que es para Jan, ¿no? Sí. Bien. Normalmente hablamos de que a través de todo el build envelope, o podríamos decir el substrato de fabricación, hablamos de 50 micras, ¿sí? Tengamos en cuenta que el substrato tiene medidas 250 por 250, pues a través de esta superficie hablamos de precisiones sobre los 50 micras. Por no dejar solo en la fabricación y seguir con la simbiosis en cuanto a precisión del sistema de inspección propiamente o tolerancias, la verdad es que es relativamente difícil dar una respuesta general, ¿vale? Aquí impacta o tiene mucha importancia la densidad del material que se esté inspeccionando. Cuanto más densidad, posiblemente desde más tiempo de exposición y más voltaje, ¿vale? Lo que es interesante es, bueno, se podrían hacer pruebas, tenemos máquinas aquí también en Sariki, podemos hacer alguna demo si hiciera falta para ver hasta en una pieza en particular qué precisión podríamos llegar a dar, ¿vale? Bien, 2 more questions. One is for you, Ludovic, I think, because it's made in English. Bonjour. For the blade measurement with 16 microns voxel size, does it mean your measurement precision is 0.06 millimeters as well? Okay, thank you for the question. It's an interesting one. So really, when we are talking about the voxel size, it's not directly related to the precision. It will depend on the scan quality. And in that case, with such a sample, if we go for quite long scan, so maybe 40 minutes acquisition, and we have nice images, the software is able to work under the voxel size precision. So in that case, with the metallic or titanium printed blade, we can say 20 microns for a 60 microns voxel size scan is a good approximation, but it will really depend on the acquisition time and the quality of your reconstruction. So the less time you spend in the acquisition, the more you will come close to the 60 microns resolution. But if the quality is good enough, we can get a better precision than the voxel size. So in that case, I would answer 20 microns if the scan is really good. Okay, thanks, Ludovic. 2 more questions. ¿Son posibles tratamientos posteriores a la fabricación? ¿Qué tipos de tensiones tienen? Jan, yo creo que es para mí, supongo, otra vez. Bien, de hecho, los tratamientos posteriores a fabricación son, según qué material, pues, podemos decir, esenciales, ¿sí? Porque, como bien dice la pregunta, existen tensiones internas dentro del componente que hay que aliviar, ¿sí? O hay que pues, eliminar, y realmente se hace a través de tratamiento térmico. ¿Okay? Hay distintos tipos de tratamiento térmico. Normalmente o habitualmente se utilizan hornos de alta temperatura. También depende de la aplicación o el material, pues
atmósfera de argón o incluso en vacío, ¿sí? También depende del componente, ¿de acuerdo? Gracias. Mira, hay otras dos preguntas más. Voy a saltarme a tomografía, sí, habla Borja o Ludovic. En referencia a la tomografía computerizada, ¿cuál es el tamaño máximo para un voxel size de una micra? Borja. Should I answer or Borja? So again, it really depends on the machine you're using and of course the flat panel or the camera you're using in front of. But let's say if you want to reach 1 micron with a reasonable time for the acquisition, you will reach a cube of 3 mm by 3 by 3. And of course, then if you want to enter very long scan, we are able to compute several acquisitions in one. So you can have an acquisition, move the detector, have another one, move the detector, have another one, and then you can increase the field of view and maybe go up to 10 by 10 by 10, but it will make a scan like 8 hours or 10 hours. But talking about 40-minute scan without any option, for 1 micron, I would say 3 by 3 by 3 millimeters. Hay otra, me parece que muy relacionada. ¿Qué tamaños de flat panel máximos tienen? Hay dos preguntas en relación al detector. Bueno, aquí sean nuestras máquinas o las de la competencia, todos se utilizan el mismo fabricante de panel, ¿vale? Bueno, había dos y uno lo ha comprado al otro, para que sepáis. Por lo tanto, ya está todo unificado. Lo interesante de nuestras máquinas o de la solución que nosotros ofrecemos es que con un tamaño de panel pues de 200 por 300, relativamente pequeño, como estaba explicando Ludovic, se puede hacer lo que se llama un stick y mecánicamente se puede ir moviendo el flat panel por todo el volumen o todo el área de la máquina que tiene, ¿vale? Por lo tanto, un panel más pequeño puede, al fin y al cabo, sumándose uno por otro, ¿no? Como si fueran piezas de puzzle, al final resultar en un panel aparentemente mayor, ¿vale? Por lo tanto, incluso la pieza puede ser más grande que el panel. Esto es muy interesante también de cara al voxel size y a la precisión que se puede llegar a tener con el sistema, porque a partir de la potencia de emisión del rayo, cómo penetra en la pieza y cómo captura la imagen en el voxel size del panel, lógicamente cuanto más pequeño sea el panel, menor es este y mayor resolución se puede conseguir, ¿vale? Por lo tanto, la mecánica diseñada por RX Solution nos ofrece una ventaja muy fuerte en este sentido. Con un panel más pequeño podemos ir a prisas incluso más grandes que el propio panel y con una precisión mayor. Y creo que de esa forma resaltó... Has respondido a la última pregunta, ¿verdad? Creo que sí. Sí, exactamente. Bien, si hay alguien más, si quiere abrir micro, ahora es el momento. O mandar más preguntas a través del chat. De todas maneras, esperamos, ahora aprovechando que es la última charla de este tercer ciclo, de los 3 que hemos mantenido en 2020, en este año fatídico para todos, esperemos haber dado muchas pistas y claves en temas en todo tipo de temas y especialmente en este ciclo de aplicativos 4.0. Evidentemente no es... Mira, ahí hay otra. ¿El software de la CT es propio de RX Solution? Sí, vamos a ver. Aquí, en todo en este mundillo, hay cada fabricante, como ha explicado Ludovic en su última transparencia, tiene su software propio de adquisición propiamente, ¿vale? Y con unas funcionalidades X desarrolladas, ¿vale? Pero luego, como en otros equipos de metrología y de inspección, se suele ir a terceros, para software de tercero, para igual análisis más exhaustivos o aplicaciones más concretas, ¿vale? En este mundillo hay 2 softwares que están en el mercado como punta de flecha. Uno es Volume Graphics y el otro es Avicho, ¿vale?
pero todos los sistemas o casi todos los sistemas requieren de ambos, ¿vale? Es cierto, nosotros antes comercializábamos otra marca y es cierto que el software de RX Solution tiene muchísimas funcionalidades desarrolladas y para análisis básicos, por así decirlos, es posible que sea suficiente, ¿vale? Pero habría que analizarlo. Así que el software del CT es propio de RX Solution, el software de adquisición sí, el de evaluación es de tercero. Gracias, Borja. Pues como iba diciendo, esperemos que esto haya servido para dar pistas y claves para todos esos aplicativos 4.0 que en esta ocasión hemos tratado en este tercer ciclo, puedan servir para salir cuanto antes de esta crisis y poder recuperar esa cuota de mercado de la que hablaba antes. No todo es aplicable, ¿verdad, Borja? ¿Verdad, Jan? ¿Verdad, Ludovic? No todo es aplicable. Hay que hacer una estrategia propia, mirarse internamente y saber qué es lo que se puede implementar, qué es lo que no se puede implementar, qué nos haría más competitivo. Y yo no tengo nada más, no hay más preguntas. Solamente daros las gracias a Sariki, a Renisó, a RX Solutions, a todos los socios que nos han acompañado en este tercer ciclo, a Techniker, Sisteplan, a Tecnalia, y esperar veros a todos vosotros el año que viene en un cuarto ciclo y en el quinto y en el que sea necesario para poder aumentar aquí un poquito el optimismo a todos. No sé si decir feliz Navidad a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Jan, Borja, Ludovic, thank you very much for coming, for giving us this speech. Okay? Desde luego que sea una Navidad con salud, ¿no? Con salud, sí, con salud. Sobre todo con salud. Muchas gracias a todos y a todos los oyentes, desde luego. Perfecto. Pronto mandaremos la presentación a todos los registrados. Colgaremos la grabación del vídeo en nuestro canal de YouTube. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias por asistir. Un saludo a todos. Thank you. Hasta Bye-bye. luego. Muy bien, Gracias.